Vuélvete a Dios. Vamos a leer estos dos versículos. Segunda Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pueden acomodarse. Gloria a Dios. 1771 es el número de este mensaje y está titulado Consecuencias de la cobardía. Hoy estamos a 16 de octubre del 2022. Consecuencias de la cobardía. Yo no sé si usted conoce algún cobarde. Gracias a Dios que nadie conoce un cobarde. No sé si hay algún cobarde aquí que me esté escuchando. La cobardía es una antivirtud. La cobardía es una carga pesada. Cobarde es aquella persona, bueno, también hay animales que son cobardes, no solamente la gente. Hay perros que son cobardes, hay aves que son cobardes. Pero cobarde es aquel a quien le falta valor. Valor para actuar frente a las demandas y a los desafíos de la vida, que todos los tenemos. Todos tenemos desafíos y demandas en la vida. Hay unos que corren y hay otros que enfrentan. Hay un sinónimo de cobarde que es ruin. Pero ruin se le aplica más bien a los cuadrúpedos. Cuando usted le zapatea a un perro y sale huyendo, usted no dice que ese perro es cobarde, sino ruin, porque es sinónimo de cobarde. El cobarde es presa fácil del terror y del pánico. Usted lo sugestiona fácil, usted lo asusta y lo manipula, porque el cobarde es maleable. El cobarde es contrario al que tiene la virtud del valor, porque el valor, el ser valiente, es una virtud. Aunque se logra con esfuerzo, la mayoría de los valientes nacen siendo valientes. No se compra en la farmacia. Si algún cobarde nos está escuchando, yo creo que el Señor lo puede libertar hoy. Ser cobarde tiene consecuencias. Tiene consecuencias terrenales y trascendentales o espirituales fuera de este mundo. Por eso hemos tomado este tema, porque es sumamente importante determinar si somos cobardes y cómo podemos dejar de ser cobardes, y también saber hacia dónde nos puede conducir la cobardía. Y hay una pregunta: ¿es pecado ser cobarde? ¿Usted cree que sea pecado ser cobarde? La Biblia no dice que sea pecado. La Biblia no dice nada aparte de, no lo prohíbe. La Biblia no prohíbe que seamos cobardes. Usted puede ser todo lo cobarde que usted quiera y no está pecando con eso. Ahora, la Biblia habla de las consecuencias de los cobardes. La consecuencia de ser cobarde, sí, la Biblia la dice. Pero la responsabilidad de la cobardía es personal. Usted decide si es cobarde o no. El cobarde está destinado al fracaso.
pues tiene miedo a todo. No emprende nada, todo le asusta. Cobarde es lo contrario a valiente. El cobarde se cuida de todo. Lo contrario a cobarde sería optimista, valiente, luchador. Y hay muchos tipos de cobardía. Vamos a mencionar algunos, a ver cuál de eso le sirve a usted. Hay un versículo en Levítico 26:36, donde el Señor está hablando al pueblo de Israel desobediente, de una serie de castigos, de una desolación, de unas consecuencias que iban a tener por causa de su pecado. Iban a ser invadidos, iban a ser atropellados por los enemigos, iban a ser arrasados, pero siempre hay un grupo que sobrevive. A los que sobreviven, el Señor le dice esto: a los que queden, infundiré en sus corazones tal cobardía que el sonido de una hoja que se mueva lo perseguirá. Y huirán como ante la espada y caerán sin que nadie los persiga. Eso es cobarde. Usted va de noche por un montecito y se mueve una ramita y usted sale despavorido corriendo y choca con una piedra y se cae. Huye sin que nadie lo persiga. Pero es igual que el impío. El impío huye sin que nadie lo persiga. Es una calamidad la cobardía. Hay una cobardía social o cobardías sociales. Hay personas que no se han casado por cobarde. Le teme a la vida matrimonial. Le teme al compromiso. Y hasta cierto punto yo le voy a decir que tienen un poquito de razón. No es fácil, pero se puede. Yo no sé lo que están aquí, que son casados y que pasaron por un altar a la ceremonia matrimonial. Cuando le van leyendo la ceremonia a uno va sintiendo que le van poniendo como saco de concreto, así. Y usted se va como abajando. Tú prometes negarte a todas las demás y consagrarte solo para ellas mientras los dos vivieren. Sí, Señor. En tiempo de enfermedad o de salud, sí, Señor. En todo lo que la vida da y en todo lo que quita, sí. Mire, hermano, hay veces que usted en el noviazgo usted como que no ha pensado bien. Pero cuando usted está delante del altar, delante del pastor, que generalmente está vestido de negro, usted ve a ese hombre diciéndole todo eso, muy circunspecto él, muy serio, y usted como que se va asustando. Bueno, yo conozco uno que le dio un mareo. Cuando el pastor terminó de decir la ceremonia, él estaba en el suelo. Porque la impresión, y hay gente que le tiene miedo al matrimonio. Hay hombres que tienen 20 años con una mujer y dicen, yo no me caso. No, yo no me caso. ¿Y qué pasó? ¿Por qué? Porque dice, no, le tienen miedo al compromiso. Ahora, eso pudieran ser sinvergüenza, irresponsables, personas que no quieren asumir responsabilidad. Entonces, ese tipo de gente cobarde no instala un negocio porque tiene miedo al fracaso. Ay, yo no voy a coger prestado al banco porque, ¿y si no puedo pagar? Eso se parece al cuento aquel del campesino o de la campesina, que había una hamaca y ella se acuesta en la hamaca, pero estaba embarazada. Y entonces habían unas cosas colgando en los campos, siempre usaban
no recuerdo cómo se llama eso, entre los palos que agarran el techo y el techo, hay como unos espacios y ahí meten cosas, guardan cosas, el caballete. Entonces ahí habían cosas guardadas, pedazos de palo, una hacha, una mocha, una cosa puesta ahí. Y la muchacha está acostada en la hamaca, embarazada, con 2 o 3 meses. Y ella llama a su papá y dice, papá, yo quisiera que usted quite eso de ahí. Porque si yo tengo mi hijo y vengo y me acuesto en esta hamaca y dejo el muchachito solo aquí y eso se cae, me lo puede matar. Ella está adivinando lo que puede pasar porque ella tiene miedo a lo que pueda pasar. El cobarde crea su propio fantasma. Crea su fantasma y sale huyendo. Por eso no asume compromiso ni responsabilidad. También se puede aplicar la cobardía en el asunto de la salud. Yo conocí una hermanita en Venezuela, para mí era una señora mayor en ese tiempo, estoy hablando como de 40 y pico de años. A lo mejor era joven y yo la veía vieja. Pero ella no saludaba con la mano. Mire, eso era antes del COVID, 45 años atrás. Ella saludaba con el codo así. Porque ella temía el contagio, que la contagiaran por la mano, porque ella no quería enfermarse. Hay mucha gente que no vive la vida tranquilo por miedo a enfermarse. Entonces se enferma, ¿sabe de qué? De miedo. Porque las defensas se le caen, se van abajo. Entonces cualquier mosquito lo pica, aunque no sea ofensivo, y destruye su salud, porque está predispuesto a una situación. Entonces hay gente que son cobardes con el asunto de salud. ¿Qué le espera a los cobardes? A los cobardes le esperan muchas cosas. Una de las cosas que le espera a los cobardes es llegar a viejo solo, sin hijo y sin mujer, o sin hijo y sin marido, porque no se casó por miedo. Entonces cuando sea viejo, ¿qué? Mire, si hay algo que yo le tengo miedo, es a eso. A lo único que yo quizá le tenga miedo, no lo he probado todavía, pero yo no quisiera verme en situación de llegar a viejo solo. Solo, hermano. La peor compañía es soledad. Pero hay gente que están condenados a llegar a viejo solo. ¿Por qué? Porque eso fue lo que sembraron. Siembran soledad, cosechan soledad. No tienen hijos o no lo criaron. Se criaron por otro lado. Sin economía para sus necesidades vitales. No trabajó, no se esforzó por miedo a fracasar. Llegó a viejo sin mujer, sin hijo y sin dinero. Imagínese usted. Ese es un muerto. Pero hay unos cobardes espirituales. No entregan su vida al Señor porque tienen miedo a no poder ser fiel y quedar mal. Hay mucha gente así, me están oyendo muchísimo. Yo no me convierto porque yo sé que yo no puedo. Yo me quisiera convertir porque yo sé que ese es el camino. Yo sé que eso es lo que a mí me conviene. Pero yo tengo miedo de quedar mal. Es una cobardía que la mete el mismo diablo. Todos nosotros somos incapaces de ser fieles por nuestra propia fuerza. Pero nosotros no contamos, nosotros estamos de pie, no por nosotros, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Entonces no es verdad que usted se va a convertir y va a fracasar porque tiene miedo. Si usted tiene miedo, usted se acerca al Señor. Usted busca la ayuda del Señor. Y por débil que usted sea, la gente se asustará de lo fuerte que es. Porque el Señor nos capacita para eso. Hay una historia, cada cobardía, cada cobarde tiene su historia. Por ejemplo, la historia de Adán es una historia de cobarde. En el capítulo 3, versículo 10 de Génesis dice: oí tu voz en el huerto y tuve miedo,
y me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Él había tenido ropa alguna vez. Él no conocía la ropa. Entonces ahora tiene miedo porque está desnudo. Entonces se fija lo que es el diablo. Es que el diablo crea fantasmas para que usted se pierda la bendición de Dios. Entonces el primer cobarde fue Adán. Se esconde porque tiene miedo. ¿Por qué tiene miedo? O sea que la cobardía tiene un punto de inicio, un génesis, un punto de partida, y es el alejarse de Dios. El desobedecer a Dios es el principio de ser cobarde. El que le sirve a Dios y el que está cerca de Dios no puede ser cobarde. Otro ejemplo está en el caso de Caín, un acto de cobardía. Caín mata a Abel para no enfrentar su realidad ante Dios. ¿Cuál es su realidad? Que él no es fiel a Dios. No está llevando a la ofrenda que Dios le agrada. La ofrenda que Dios le pide no es de vegetales, es de sacrificio de sangre. Abel llevó la ofrenda que Dios quería. Caín no la llevó. Entonces, por miedo a fracasar, no la llevó. No enfrentó su realidad ante Dios. No habló con Dios, no pidió perdón. Entonces se sintió mal porque su hermano hizo lo correcto y él no lo hizo y mató a su hermano. Por cobardía tuvo todo Israel frente al desafiante gigante Goliat meses y tal vez años escondiéndose y sintiendo miedo. Fue cobardía y miedo lo que está en primer libro de Samuel 17:11. Un hombre, un solo hombre, desafiando a todo un ejército y diciéndole: salgan los valientes. Y temblando, todos los hombres de Israel temblando, escondidos, asustados, nerviosos, temblorosos, hasta que apareció un valiente. Para el pueblo de Israel y para el ejército tenía que venir un hombre del tamaño de Goliat, de 8 o 9 pies de altura, de una contextura inexpugnable, infranqueable, fuerte, demoledor, para enfrentar al gigante Goliat. Se dice que el hombre más grande de Israel era Saúl, que era el rey, y ese era el primero que estaba escondido. Entonces a veces no es cuestión de tamaño, a veces es cuestión de fe, a veces es cuestión de cómo conozca, cuál es su conocimiento de Dios. David no era grande, era el más pequeño en edad y probablemente en tamaño de todos sus hermanos. La Biblia lo describe como una persona, un hombre menudo, estándar, un hombre de algunos 5 pies y pico, quizás 5 pies y medio. De estatura, no fornido, pero ese que no era grande ni poderoso salió a desafiar a Goliat. ¿Por qué? Porque él tenía lo que los otros no tenían. Él conocía a su Dios. Entonces, cobarde es aquel que, según Mateo 25, 24 y 25, recibió un talento. El dueño de la viña repartió talentos. A uno le dio 5, a otro le dio 3 y a otro le dio 2 talentos. El empresario le dijo: mira, yo me voy de vacaciones por un año, le dejo ese dinero para que ustedes lo multipliquen trabajando. Y cuando yo venga les recompensaré. El que recibió 5 talentos, cuando vino el dueño, le dice: aquí tengo 10. Le dice el dueño: venid, buen siervo, fiel. Viene el de 3 talentos: aquí tengo 6. Venid, buen siervo, fiel. Y el de 1 talento dijo: no, yo no hice nada, porque yo pensé que tú eres tacaño. Y yo pensé que, y si yo invertía ese talento y se me perdía, y entonces yo no tenía con qué pagarte, ¿qué tú ibas a hacer conmigo? Cobarde. Le cogió miedo a la vida. Le cogió miedo al trabajo. Mientras los otros trabajaron y multiplicaron, él lo enterró para que no fuera a hacer cosas que se perdieran.
El que recibió un talento tuvo miedo y no lo multiplicó por error de concepto. Creyó que Cristo o que el dueño de la empresa era tacaño. Y en quinto lugar está la cobardía y falta de fe. Dice 8:26 en Mateo que los discípulos tuvieron miedo estando Jesús en el barco. Mire cómo es el miedo y la cobardía. Están en alta mar o en el mar, están en el barco, Jesús está con ellos, viene una tempestad y ellos tienen miedo. ¿Por qué tienen miedo? Hombres de poca fe, le dice el Señor. Porque el cobarde es una enfermedad grave. La cobardía es una enfermedad grave. A veces a la gente le tiene miedo y no sabe ni siquiera a qué es que le tiene miedo. No sé cuánto conocen los chivos azuanos, según me dicen. Dicen que los chivos de Azuano, los chivos todos, ellos oyen un escándalo, una bulla, un golpe y salen. Lo primero que hacen es salir corriendo antes de averiguar qué es. Y después que salen corriendo se suben en una lomita y miran a ver a qué fue que le salieron huyendo. Porque son cobardes. Hay otro tipo de animales que sin saber lo que pelan los colmillos y enfrentan la situación. Entonces hay gente así. Hay gente que desde que ven una cierta amenaza, lo primero que hacen es abandonar el caso, salir huyendo. Hay gente que tienen problemas en su familia y ven un muchachito que es medio necio, medio desobediente. Y en vez de corregirlo, de criarlo y darle ejemplo y someterlo a la obediencia, lo que hace es que lo sueltan y dice: yo no voy a bregar, yo no voy a luchar, yo no voy a pelear con este muchacho. Y el muchacho ¿sabe qué hace? Se pierde. Porque le cogen miedo a la vida. A la vida no se le puede coger miedo, hay que enfrentarla. Y todos nosotros tenemos herramientas para enfrentarla. El miedo no forma parte del carácter cristiano. Si conoce el recurso que hay en Dios, el miedo no forma parte de nuestra estructura emocional. Dice Juan 14:27, la paz les dejo, la paz les doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El miedo no es de Dios. Entonces somos libres para pensar que si el miedo no es de Dios, ¿de quién es? Yo creo que es del diablo. Yo creo que el miedo es del diablo. Si no es de Dios, tampoco es mío. Entonces lo genera el diablo. Dice 2 Timoteo 1:7. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hermano, si usted tuviera una regla, si tuviéramos una regla, una manera de medir el nivel de cobardía de la gente, y usted fuera por las iglesias, comenzando con los pastores, a medir el nivel de miedo, se asombraría. ¿Cuánta gente cobarde? Yo me di cuenta hace un año y pico me di cuenta. Yo me di cuenta del nivel de cobardía que reina en la iglesia, en la casa de Dios. Miedo casi a cualquier cosa. La Biblia dice que Dios no nos ha dado el espíritu de cobardía. Entonces, ¿quién nos lo dio? O sea, yo no lo traje. Eso no es parte de nuestra naturaleza, de nuestra creación. Dios no nos fabricó con miedo. Entonces, ¿de dónde viene el miedo? Dice Pablo a Timoteo: Dios no te ha dado el espíritu de cobardía. Yo no sé si Timoteo era cobarde, pero por algo se lo dice Pablo. Pablo le dice a su hijo Timoteo: Dios no te ha dado el espíritu de cobardía. ¿Y qué fue lo que Dios le dio? El espíritu de amor, de poder y de dominio propio.
Dominio propio es cuando yo tengo control de mis actos. Cuando yo me gobierno y gobierno lo que hago. Yo no me voy de acuerdo a cómo me sople la brisa. Porque hay veces que la gente son como la chichigua o como el papalote, que de acuerdo a la corriente del viento, para ahí vuelan. Hay gente que se van con la corriente. Entonces, eso es lo que le dice Pablo a Timoteo. El espíritu de cobardía es el espíritu que se va por donde menos esfuerzo necesite hacer. O sea, por el camino más corto y más fácil. A veces lo más fácil es lo peor. Las cosas baratas, dice la gente, salen caras. Entonces se lo dice claro a Timoteo. Dios no te ha dado el espíritu de cobardía. ¿Y qué me dio? El poder, me dio el espíritu de poder, la capacidad de poder, de cambiar, de transformar. Porque no solamente con fuerza bruta se resuelven los problemas. El Señor nos ha dado la capacidad, inteligencia, para que resolvamos los problemas. A veces sin tener que hacer fuerza, pero esfuerzo sí. Dios me ha dado el amor y el dominio propio. Hay razones para temer, pero para temerle a Dios. Porque hay gente que dice, entonces no le voy a temer a Dios. Sí, a Dios hay que temerle. Pero ¿qué tipo de temor? Porque hay un temor que es miedo y hay un temor que es respeto. Cuando usted dice, yo le temo a mi padre, no es porque su padre es un ogro y que lo va a matar. Es porque usted respeta al máximo a su padre y no se atreve a hacer algo que su padre le dijo que no hiciera. Cuando usted dice yo le temo a Dios, usted está diciendo yo amo, respeto, obedezco lo que Dios dice en su palabra. Que es muy diferente cuando usted dice yo le tengo miedo a Dios. Al que se le tiene miedo es al diablo y le tienen miedo a los que no conocen a Dios. Porque los que conocemos a Dios tampoco le tenemos miedo al diablo. Es decir, que para el que conoce a Dios no existe el miedo. Hermanos, repito, el que conoce a Dios no conoce el miedo. Repito, el que conoce a Dios no conoce el miedo. ¿A qué le va a tener miedo? Lo peor que puede la gente mencionar para tenerle miedo es el diablo. Y es el primero que sale corriendo. Cuando hay un siervo, una sierva de Dios, el primero que sale huyendo es el diablo. Bendito el nombre del Señor. Entonces, para tenerle miedo a Dios, si es que hay alguien que le tenga miedo, tiene que darse dos condiciones. La primera, haber pecado, que fue lo que le pasó a Adán. ¿Por qué le tuvo miedo a Adán a Dios? Porque pecó. Mientras él estuvo obediente, Dios lo visitaba todos los días y él se regocijaba con su presencia. Pero el día en que él quebrantó el pacto, cuando Dios viene, él se esconde. Es una manera de decirnos las cosas nosotros, porque a Dios nadie se le esconde. Pero por lo menos la intención. Adán intentó escondérsele a Dios y fue honesto. Me escondí porque estaba desnudo. Bendito el nombre del Señor. Entonces la primera razón para tenerle miedo a Dios es haber pecado. O sea, si usted no ha pecado, usted no tiene que tenerle miedo a Dios. Y la segunda razón para tenerle miedo a Dios, ¿sabe cuál es? No conocerlo. El que no lo conoce, como no lo conoce, lo primero que hace es tener miedo, porque hay un miedo a lo desconocido. Entonces, como no lo conozco, le tengo miedo. Entonces, si usted no ha pecado y usted conoce a Dios, usted no le teme a Dios, usted respeta a Dios. Ahora, la cobardía tiene varias consecuencias. Y los valientes también tienen sus resultados. Dice Apocalipsis 21, 7 y 8. El que venciere,
heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, porque el cobarde es incrédulo, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los mentirosos e idólatras tendrán su parte en el lago de fuego, que es la muerte segunda. Fíjese, lo primero que dice este versículo tan abarcante, habla de un equipo que va a vencer. Los equipos salen al estadio a jugar, pero hay uno que pierde y hay uno que gana. Entonces, el que venciere heredará todas las cosas. ¿Quién está diciendo o quién está prometiendo esta herencia? El dueño de todas las cosas. Entonces, el dueño de todas las cosas le dice al que venciere que heredará todas las cosas. Y si Dios dice que yo voy a heredar, ¿qué me importa a mí lo que digan los hombres? No me importa lo que... es irrelevante. Es indiferente que diga que no, que sí, que lo que tal. A mí no me importa lo que tú digas. Si Dios dijo que yo voy a heredar, basta y sobra. Voy a heredar y yo estoy tranquilo y contento esperando la herencia. Heredará todas las cosas y yo seré su Dios. Y él será mi hijo. Eso es una herencia muy importante. Sin embargo, hay un pero. En el mismo versículo hay un pero. Un pero que es una conjunción, gramaticalmente hablando, que introduce un contraste entre dos partes. Por una parte están los que vencieren, que heredarán todas las cosas, pero hay otro grupo que no venció. ¿Cuál es el otro grupo? Los cobardes. Aleluya. ¿Y por qué los cobardes no vencieron? Por cobarde. Por cobarde. ¿Y por qué fulanito no se graduó? Por cobarde. Porque no quiso estudiar. Tuvo miedo. ¿Y por qué fulanita no tiene hijos? Porque tuvo miedo a parir. Y se quedó sin hijo y ya no puede parir. Y ahora quisiera tener un muchachito. Pero ya no se puede. ¿Por qué? Por cobarde. Cobardes e incrédulos. Dice aquí, o sea, lo combina con una serie de lacras espirituales, que son los que se parecen a los cobardes. Primero está la parte de la bendición de los hijos de Dios. Los que vencieren heredarán todas las cosas. Toda la bendición de Dios es para los que vencen. Ahora, ¿usted cree que los cobardes vencen? No puede vencer, hermano. Porque lo primero es que no eche el pleito. Y para ganar el pleito hay que echarlo. Y si usted cree que va a perder, usted sale corriendo y no eche el pleito. Yo había oído o he oído que el golpe del cobarde es fuerte. Y yo una vez, cuando yo era pequeño, yo fui cobarde unos años. Como hasta los 7 o 8 años yo era cobarde. Yo era tan cobarde que yo le tenía miedo a mi sombra cuando me acostaba. Yo veía mi sombra proyectada en la pared. Yo le tenía miedo porque yo era un muerto. Le tenía miedo a los otros muchachitos porque yo era flaco. Y los muchachitos me amenazaban hasta que apareció uno que me trancó toda la puerta y me metió entre la espada y la pared. Me obligó a echar para adelante. Entonces ese día me dio una lección y yo aprendí. Ese día, cuando él vino con su solfa, yo lo estaba esperando. Porque dije, la única manera de yo quitármelo de encima es enfrentándolo. Si no, va a acabar conmigo. Así para mí el asunto es vida o muerte. Y un día lo esperé en el colmado de la esquina, en la pulpería. Y le di un solo yaguazo. El pobre muchachito rodó. Eso sí que jamás en la vida
jamás en la vida pasó por donde yo estaba. Dice la gente que el golpe del cobarde es demoledor. Porque el cobarde da para no repetir. Porque tiene miedo a seguir peleando, hermano. Entonces se asegura de dar un solo golpe. ¡Pam! Se acabó el pleito. Bendito el nombre del Señor. Entonces, generalmente, para uno hacer eso, tiene que dejar de ser cobarde. Porque el cobarde no echa el pleito. El cobarde sale huyendo, corre, se esconde. Entonces, aquí dice que heredaremos lo que creemos, lo que vencemos. Cuando habla de vencer, habla de un pleito. Habla de una lucha. Habla de algo, de un concurso. El que vence heredará o ganará esto. Pero los que no vencen son los cobardes, los que no echan el pleito. El único pleito que no se gana es el que no se echa. Para ganarlo hay que echarlo. Así que no le coja miedo a la vida. No le coja miedo ni al diablo. Porque el diablo también tiene su cuco. Se llama Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces la bendición del que vence es, tendrá todas las cosas. Y cuando Dios dice todas las cosas, ahí no hay nada más que agregar. Ahí entra buena familia, ahí entra salud, ahí entra paz, ahí entra tranquilidad, esperanza, ahí entra felicidad, heredará todas las cosas. Porque a veces la gente cree que la ventaja está en tener dinero o en ser famoso o llegar al poder. Todo eso son basura comparada con la felicidad. Hay quienes tienen todo lo que usted cree y no son felices y no tienen paz. Hay quienes tienen una meta a alcanzar y dice, cuando yo llegue ahí, estaré tranquilo. Llega y sigue la ruta igualito. Quiere otra meta. Porque el dinero no llena todos los vacíos del alma. El sexo no llena todos los vacíos del alma. Las propiedades, la fama, la grandeza humana no llena todos los vacíos del alma. Entonces cuando dice la Biblia, heredará todas las cosas, ahí no hay desperdicio. No es que usted va a tener mucho dinero, es que usted va a estar bien. ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Tener dinero o estar bien? ¿Para qué la gente quiere dinero? Para estar bien. Y si teniendo dinero no está bien, entonces ¿para qué es el dinero? Hay gente que tiene en casa que no pueden ni vivirla. Una quinta por allí, una casa de veraneo por allá, una casa en la playa tal, una casa en Dubái, una casa por allá, una casa en Hawái y otra casa. Donde quiera que hay un guay tienen una casa. Pero viven como el pájaro, asentándose en diferentes nidos. Porque no hay paz en su corazón. Hay hombres que tienen 4 o 5 mujeres y pregúntense si son felices. Y hay hombres que tienen una sola y son felices. ¿Qué es lo que usted quiere? Lo que yo quiero y lo que creo que quiere la gente sensata es ser feliz. Entonces dice la Biblia que heredaremos todas las cosas. Todo lo que puede necesitar el alma. Todo lo que complementa nuestra vida, lo heredaremos. Los que vencen al diablo, los que vencen al pecado, los que vencen a la carne, los que vencen los vicios, los que vencen al mundo, heredaremos todas las cosas. Pero hay otros que no heredarán nada, sino problemas. Que son los cobardes. Los cobardes son quienes tuvieron miedo de confesar a Jesucristo en medio de la gran tribulación. Se refiere a Apocalipsis 21, a eso se está refiriendo. Son aquellos que tuvieron miedo de confesar a Cristo y adoraron la bestia. Y se dejaron marcar con el 666, según Apocalipsis capítulo 13, y negaron a Jesús. Usted se imagina, en la gran tribulación,
El diablo suelto, como dice la Biblia que será. El diablo suelto. Los demonios haciendo todo lo que da la gana. La verdadera iglesia ya se fue. Se quedaron aquellos que habían oído hablar del evangelio, pero que nunca quisieron asumir compromiso. Entonces, cuando vean la verdad, que se produzca lo que dice la Biblia que se va a producir, que llegará un momento en que el esposo buscará a la esposa y no la encontrará porque se la llevó Cristo. Estarán dos durmiendo en una cama, uno será tomado y otro será dejado. Estarán dos mujeres moliendo en un molenillo y una será levantada y la otra será dejada. Eso es lo que dice la Biblia. Yo no lo he visto, pero yo lo creo. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, cuando ocurra eso, mucha gente que no estaba en condiciones correctas, que estaba jugando con Dios, jugando al escondido, me meto y me salgo, me meto y me salgo. Y esta semana estoy en la iglesia full. Este año me lo pasé en la presencia de Dios, pero en Navidad me cogí unas vacaciones. Una vacacioncita para disfrutar. Entonces esa gente se van a dar cuenta de la realidad cuando vean la noticia. Desaparecieron 50,000 en tal sitio, 10,000 en tal parte, 1,000,000 en tal parte, 2 millones en tal parte. Todos los evangélicos se fueron. Hoy se fue la iglesia. Mire, la mayor cantidad de gente que se va a convertir ahí, cuando vean que la iglesia se fue. ¿Por qué? Porque entonces los hijos de los pastores, pero que estaban en la calle, los descarriados, los maridos de mujeres cristianas, pero que ellos estaban en la calle, cuando vean que su mujer se fue, o que su hijo se fue, o que su esposo se fue, que se fue su gente, y cuando empiecen a buscar y a darse cuenta que coincidencialmente quienes se fueron los evangélicos, los que desaparecieron, ¿qué van a hacer ellos? Dice, no, nosotros vamos a servir a Cristo. Nosotros vamos a seguir a Cristo. Entonces viene la bestia. Dice, bueno, aquí no hay comida para el que no se deja poner el sello. Aquí hay que ponerse un número para poder conseguir, quédate en tu casa. Aleluya. Aquí hay que sellarlo. Si no te sella, no va. Y hay muchos que van a resistir. Y van a decir, no, prefiero la muerte antes que perder mi alma. Pero hay otros que no. Hay otros que dicen, no, pues está bien, porque yo por mis hijos, tú ves, está bien, ponme la cuestión. Dame la cosa esa para allá, para salir de este problema. Pues yo lo que quiero es salir de este problema. Entonces se dejarán marcar, literalmente lo dice la Biblia. Eso está en proceso, hermano. La tecnología tiene todo eso listo ya. Eso está en proceso. Vendrá un dispositivo que usted no necesitará nada más. Mire, ni cédula, ni pasaporte, ni llave. Es un código que vendrá. Ni llave. Usted va hasta la puerta de su casa, la abrirá con ese código. Todo será digitalizado. La Biblia lo dice, pero no quisieron entenderlo. Ahora es que lo están entendiendo. Entonces habrá gente que para no pasar trabajo, cederán. Ponme la marca esa. Y negarán a Jesús. Entonces a esos cobardes es que se refiere el Señor. Pero no se queda solo con los cobardes. ¿Cuáles son los compañeros de los cobardes? En primer lugar están los incrédulos, quienes no practican la fe y se niegan a aceptar la realidad de Dios. Es más fácil creer en Dios que no creer. Y eso dígaselo a cualquiera porque eso está probado. Usted sabe la lucha que cogen los científicos probando que no hay Dios. Y no acaban porque no terminan. Cuando ellos creen que han terminado, no han comenzado. Ah, no, que se produjo de la nada. Y cuando tú terminas de explicarme del Big Bang, que ya se desplazó, ya el Big Bang quedó obsoleto, ya tendrán que buscar otra explicación. Pero digamos que el Big Bang hace una explosión de energía de la nada. Digo, bien. ¿Y la nada? ¿Quién la hizo? No, la nada se hizo sola. Bueno, entonces ese es Dios. Pasa que tú le llamas nada y yo le llamo Dios. Los incrédulos, quienes no practican la fe y se niegan a creer en Jesucristo, acompañarán a los cobardes.
Otro compañero de los cobardes serán los abominables, que son los que practican vicios y costumbres inmundas y desnaturalizadas, fornicarios y perversos. Esos son los abominables. Todos los pecados, porque la gente lucha mucho con el problema del sexo. El sexo es bueno porque lo hizo Dios. Y Dios hizo todos los preparativos y todos los arreglos para que el ser humano disfrute de lo que Él hizo. Ahora el ser humano quiere hacerlo como le da la gana. Tergiversarlo, torcerlo, descomponerlo, explotarlo. Y se sale, entonces cae en abominación delante de Dios. Hasta sexo con animales, sexo consigo mismo, etcétera. Sexo con sexo igualitario, con género igualitario. Todo eso son desviaciones prohibidas por la palabra de Dios, que están contempladas en la palabra abominables. Entonces los abominables serán compañeros de los cobardes. De los cobardes también estarán los homicidas, los sicarios, asesinos, los que disponen de la vida ajena, los que matan a su hijo en el vientre. Mire, si hay un calificativo horrible para un asesinato es ese. Yo creo que el peor asesinato es el aborto. Por muchas razones, muchas agravantes. Primero, es un niño indefenso, acorralado en el vientre, que no puede defenderse. Segundo, es tu hijo. Tercero, él cree que está seguro, porque si ahí no está seguro, ¿dónde estará seguro? Cuarto, puede esperar un golpe de cualquiera menos de su madre. Quinto, no lo dejaron ver la luz del sol. Asesinado en su propio vientre. Ese es el asesinato peor y el que más se está cometiendo ahora, porque muchos países ya lo legalizaron. Y es una moda. Ay, tú te lo sacaste, ay, sí, yo también. O sea, hay una competencia de cuál se saque más. A los que no creen esto que yo estoy diciendo, yo les voy a poner una tarea. Converse con cualquier mujer que usted conozca que haya abortado y pregúntele cómo se siente. Es una deuda impagable. Morirá con el dolor en tu corazón y no podrás resarcir el error que cometiste. No abortes. No abortes. No le coja miedo a la vida. No le coja miedo a ese infeliz que va a nacer. Tú no sabes si ese será la salvación de tu vida. Tú no sabes si ese será un gran hombre, un profesional, un gran político, un gran pastor. Tú no sabes quién será ese niño. No aborte. Y si aborta, estará junto con los cobardes. Los hechiceros son otros compañeros de los cobardes. Los brujos, supersticiosos, los que le hacen cultos ocultistas y satánicos, los que le sirven al diablo en lugar de servirle a Dios. Esa es la peor idolatría. Servirle al diablo en lugar de servirle a Dios. Pero ese tiene remedio, si se arrepiente. Todo el que se arrepiente, entrega su vida a Cristo, cambia su situación. Están los idólatras, los que sustituyen a Dios. De eso hablamos el domingo, me parece. Los que sustituyen a Dios por otra cosa cualquiera. Los que ponen algo en lugar de Dios y se apartan de Dios. Están los mentirosos, cobardes, abominables, homicidas, hechiceros, idólatras. Y para cerrar, mentirosos. Oiga, hermano, hay pecados que están como exonerados. No para Dios, no, para la gente. Hay gente que cree que la mentira no es pecado. Yo he conocido predicadores que mienten. Y se lo he tenido que decir en la cara, porque no lo aguanto. Me importa que sea la última vez que me habla. Pero dice la Biblia que los mentirosos van al infierno. Yo no sé por qué la mentira es tan mala. Yo no sé. Porque hay otros pecados que son malos también. Pero la Biblia dice que los mentirosos son hijos del diablo.
Es 8 y pico, 8:40 en adelante de Juan. Los mentirosos tienen un padre, un papá. Y dice que es el diablo el papá de los mentirosos. Entonces, ¿de quién son hijos? Y tan fácil que se habla mentira. A mí me gusta contar a veces anécdotas, pero que son propias, porque no me gusta hablar de nadie. Pero yo era un muchachito mentiroso, hermano. Y mi papá me curó. Y le voy a decir cómo me curó para que usted cure a su hijo. Yo hacía la cosa y después decía que no fui yo. Había un árbol en el patio de la casa y yo me subía. Pero era un peligro. Árbol de mango. Yo me subía allá a la coronita. Y se lo decían a mi papá y yo me defendía. Un día me dice mi papá: Ezequiel, si me dice la verdad no te pego. Le dije, sí, me subí. No me pegó. Santo remedio, hermano. Ni me volví a subir ni volví a mentir. Aprendí que se gana hablando la verdad. El que miente tiene una lucha, mire, una lucha descomunal. Tiene que inventar 1.000.000 de mentiras más para arreglar la primera. Y nunca acaba hasta que se equivoca. Y lo agarran con la masa en la mano. ¿Te fijas? Todo lo que me dijiste es mentira. Y se destapa como quiera. La mentira como quiera se va a destapar. Economízatelo. No la diga, porque los mentirosos no entran al cielo. El destino final de los cobardes, de los hechiceros, de los idólatras, de los homicidas, el destino final de los mentirosos, dice aquí, es el lago de fuego, que es la muerte segunda o tormento eterno, perdición eterna. Eso usted lo entiende como usted pueda. Pero aquí lo que dice, tormento eterno. Piensa en tormento. No sé cuánto aquí algún día han estado atormentados. Yo tengo una lucha, yo tengo una batalla, yo no salgo de una. Tormento eterno. Fuego y candela. Tormento eterno. Sufrimiento permanente. De todas maneras. Castigo eterno. Ese es el destino. Esa es la consecuencia de los cobardes. Y los contrarios heredarán todas las cosas. ¿Qué heredarán los valientes? Todas las cosas. ¿Qué es el valiente? El valiente es el que le dice que no al mundo. Mire, el valiente comienza entregando su vida a Cristo. Todo el mundo le dice, tú no vas a poder. Yo sí voy a poder. Vas a fracasar. Mentira del diablo. Tú no puedes vivir sin romo. Yo soy más fuerte que el romo. Tú no puedes vivir sin droga. Yo voy a vencer el vicio de la droga. Porque Dios está conmigo. Y yo le voy a demostrar a ustedes y le voy a demostrar al diablo y al mundo que puedo vivir sin los vicios. ¿Y cuántos hay que han tenido la victoria completa? ¿Cuántos hay que Dios lo ha salvado, lo ha librado, le ha dado la victoria? Levante la mano todo el que ha sido victorioso. Gloria a Dios. Ahora los cobardes no pueden ni decir amén. Están sumidos en la miseria y en el quebranto. Pero hoy nosotros no somos de los que fracasan, sino de los que vencen. Un aplauso al Señor. Querido amigo, acabas de escuchar el mensaje de la palabra de Dios y Dios habló a tu corazón. Si quieres comenzar una vida nueva, entrégale tu vida a Cristo, tu corazón. Repite conmigo esta breve oración. Amado Dios, te adoro y te alabo y te agradezco haberme hablado al corazón. Señor, reconozco haber pecado contra ti. Hoy me arrepiento, te pido perdón, te entrego mi corazón y acepto a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Lávame con tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén.
Si lo hiciste de corazón, busca una iglesia cristiana evangélica y asiste a los cultos. Y todos los días lee la Biblia y habla con Dios en oración. Y allá en el cielo nos veremos.